El caos asusta porque rompe lo conocido. Porque cuando todo empieza a moverse, tu mente piensa que algo salió mal. Que perdiste el control. Que la vida se puso en tu contra. Que estás siendo castigado. Pero, ¿y si no? ¿Y si muchas de las veces que tu vida se rompió, en realidad estaba tratando de reconstruirte? ¿Y si aquello que llamaste crisis era una intervención? Porque no todo caos viene a destruir. Hay caos que llega para arrancarte de lugares donde tu alma ya no podía crecer. Hay caos que rompe estructuras falsas, relaciones vacías, identidades prestadas, miedos disfrazados de seguridad. El problema es que casi nadie nos enseñó a mirar el caos como materia prima. Nos enseñaron a temerle, a resistirlo, a sobrevivirlo. Pero hoy entenderás algo distinto. Tu vida no siempre se cae porque se terminó. A veces se cae porque necesita una forma más verdadera. El caos duele más cuando interrumpe una vida que creías entender. No porque necesariamente todo estuviera bien, sino porque al menos parecía predecible. Y para la mente humana, muchas veces lo predecible se siente más seguro que lo verdadero. Por eso, cuando algo se rompe, cuando una relación cambia, cuando pierdes un trabajo, cuando tus planes se desmoronan, cuando una emoción que habías evitado finalmente explota, lo primero que suele aparecer no es sabiduría. Es miedo. Miedo porque tu mente interpreta el cambio brusco como una amenaza. Miedo porque habías construido una narrativa sobre cómo debía verse tu vida y de pronto esa narrativa se agrieta. Miedo porque confundimos estabilidad con permanencia y control con protección. Desde pequeños, muchos aprendimos a creer que si hacíamos las cosas bien, todo debería mantenerse en orden. Que si éramos responsables, nada malo pasaría. Que si amábamos suficiente, nadie se iría. Que si trabajábamos duro, siempre habría seguridad. Que si planeábamos lo suficiente, evitaríamos el dolor. Pero la vida no funciona así. La vida no responde siempre a nuestros mapas mentales. La vida no promete comodidad eterna. Y eso no significa que esté en tu contra. Significa que el control absoluto nunca fue real. Esa es una de las primeras heridas que abre el caos, destruye la ilusión de que podías evitar toda incertidumbre. Y eso duele. Duele porque cuando el caos llega, no solo cambia tus circunstancias, cambia tu percepción de ti mismo. Empiezas a preguntarte cosas profundas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Y ahora qué? ¿Quién soy sin esto? Y aquí ocurre algo importante. Muchas veces el sufrimiento más grande no viene del evento en sí, sino de la resistencia mental a aceptar que lo conocido ya cambió. Porque perder algo duele. Pero perder también la versión de realidad que habías construido alrededor de eso, puede sentirse devastador. No solo lloras una relación. Lloras la vida que imaginabas con esa persona. No solo lloras un empleo. Lloras la identidad que sostenías gracias a él. No solo lloras una etapa. Lloras la certeza que esa etapa te daba. El caos entonces no solo rompe cosas externas, rompe estructuras internas. Y por eso parece tan violento. Pero aquí hay una verdad poderosa, el caos muchas veces no destruye tu vida, destruye las falsas seguridades sobre las que la estabas construyendo. Eso cambia todo. Porque entonces el caos deja de ser únicamente una tragedia y empieza a convertirse en una revelación. Revelación de cuánto dependías de ciertas cosas para sentirte bien. Revelación de cuánto miedo había detrás de tu necesidad de control. Revelación de cuánto de tu paz estaba basada en condiciones externas. Y aunque eso incomoda, también libera. Porque si tu paz depende exclusivamente de que nada cambie, entonces siempre vivirás en miedo. Pero si aprendes a desarrollar estabilidad dentro del cambio, algo distinto nace. Fortaleza. No la fortaleza falsa de aparentar que nada te afecta, sino la verdadera, la capacidad de atravesar incertidumbre sin perderte por completo. Eso no significa que el caos deje de doler. Significa que el dolor deja de ser automáticamente una sentencia de destrucción. Piensa en esto, cuando un terremoto sacude una estructura débil, el movimiento revela sus grietas. No las crea, las muestra.
De forma parecida, muchas crisis no inventan tus fracturas internas. Las exponen. Exponen dependencias. Exponen miedos. Exponen heridas no resueltas. Exponen vacíos que habías cubierto con rutina. Y aunque nadie celebra que una estructura tiemble, a veces descubrir una grieta es lo único que permite reconstruir antes del colapso total. Por eso el caos, aunque incómodo, puede ser profundamente honesto. Te obliga a ver. Ver lo que ignorabas. Ver lo que postergabas. Ver lo que sostenías por costumbre. Ver quién eres cuando lo superficial se mueve. Ese proceso puede sentirse cruel, pero también puede convertirse en uno de los momentos más transformadores de tu vida. ¿Por qué cuando dejas de preguntar únicamente cómo hago para que esto se detenga? Y comienzas a preguntar qué está revelando esto? Algo cambia. Pasas de víctima del caos a observador consciente. Y ahí empieza tu poder. Porque quizás el caos no llegó para castigar tu vida. Quizás llegó para mostrarte que estabas construyendo sobre una versión demasiado frágil de seguridad. Y aunque perder la ilusión de control puede sentirse como una caída, también puede ser el inicio de una verdad más profunda. No siempre necesitas controlar todo para reconstruirte. A veces, solo necesitas aprender a sostenerte mientras todo cambia. La palabra destrucción suele despertar miedo inmediato. Porque cuando escuchas que algo se destruye, piensas en pérdida, en ruinas, en dolor, en finales. Piensas en aquello que desaparece, en lo que ya no volverá a ser igual. Y en parte, es verdad. La destrucción cambia formas, rompe estructuras, cierra etapas. Pero aquí está lo que muchas veces no vemos. No toda destrucción es tragedia. A veces, es preparación. La naturaleza lo demuestra constantemente. Hay bosques donde ciertos incendios, aunque devastadores a simple vista, permiten que nuevas semillas despierten. Semillas que solo pueden abrirse bajo calor extremo. Sin fuego, jamás crecerían. Eso significa que, en algunos casos, lo que parece arrasar, también activa. Lo que parece acabar, también inicia. Y aunque el fuego consume, también limpia. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces algo que parecía el final, terminó siendo un punto de reinicio? Quizá una relación que terminó y en ese momento sentiste que te rompías, pero después entendiste cuánto de ti habías abandonado para sostenerla. Quizá un trabajo que perdiste y meses después descubriste que tu estabilidad dependía de una versión demasiado pequeña de ti mismo. Quizá una crisis emocional que te obligó por primera vez a mirar heridas que llevabas años evitando. En el instante de la ruptura, casi nadie lo ve. Porque cuando algo duele, tu atención suele enfocarse en lo que desaparece, no en lo que podría emerger. Eso es humano. Pero con el tiempo, muchas personas descubren algo poderoso. No siempre estaban perdiendo. A veces estaban siendo redirigidas. El problema es que solemos juzgar los momentos difíciles demasiado pronto. Queremos entender inmediatamente por qué pasó. Queremos lógica instantánea. Queremos sentido antes de procesar. Pero algunas experiencias solo revelan su propósito con distancia. Porque hay procesos que primero se sienten como caos, antes de mostrar su arquitectura. Es como remodelar una casa antigua. Antes de construir algo nuevo, muchas veces hay que romper paredes, levantar polvo, mover estructuras, desordenar. Si observaras solo esa etapa intermedia, pensarías que todo empeoró. Pero no. Está siendo reconstruido. Así ocurre también contigo. Hay momentos donde la vida parece desordenarse no porque esté acabándose, sino porque ciertas partes ya no sostienen lo que estás destinado a construir. Y sí, eso puede doler. Porque aunque algo no sea sano, igual puede ser familiar. Y muchas veces las personas no se aferran solo a lo bueno, se aferran a lo conocido. Por eso algunas destrucciones se sienten tan brutales. No porque todo lo perdido fuera correcto, sino porque representaba una identidad. Una costumbre. Una narrativa. Una versión de quien creía ser. Entonces, cuando eso se rompe, no solo pierdes una situación, pierdes una referencia. Y ahí aparece el vacío.
Pero el vacío no siempre es enemigo. A veces el vacío es espacio. Espacio para cuestionar. Espacio para redefinir. Espacio para crear algo más honesto. Piensa en una semilla. Para convertirse en árbol, primero debe romperse. Desde afuera, podrías pensar que está siendo destruida. Pero desde una perspectiva más profunda, está transformándose. Esto no significa romantizar el dolor. No significa fingir que toda pérdida se siente hermosa. Hay duelos reales. Hay despedidas profundas. Hay etapas que sí dejan cicatrices. Pero incluso dentro del dolor, puede existir construcción. La pregunta no siempre es ¿por qué se rompió esto? A veces la pregunta más poderosa es ¿qué posibilidad nació ahora, que antes no existía? Porque algunas cosas solo pueden entrar en tu vida, cuando otras salen. Algunas versiones de ti solo aparecen, cuando ciertas estructuras colapsan. Y eso requiere valentía. La valentía de no asumir automáticamente que toda destrucción significa fracaso. A veces significa evolución. Porque destruir no siempre es arruinar. A veces es liberar terreno. Derribar una falsa seguridad. Romper una máscara. Cerrar una etapa que ya no podía expandirse. Mira atrás por un momento. Piensa en algo que en su momento sentiste como desastre, pero que hoy reconoces como necesario. Tal vez no lo habrías elegido. Tal vez no lo entendiste de inmediato. Pero te cambió. Te obligó a crecer. A despertar. A elegir distinto. Eso no borra el dolor, pero transforma su significado. Y cuando cambia el significado, cambia tu relación con el caos. Porque dejas de ver cada ruptura como una sentencia y comienzas a verla también como una posibilidad. No una garantía automática. Porque construir después de destruir requiere conciencia. Pero sí una posibilidad real. La vida no siempre quita para castigarte. A veces quita, porque sigues intentando vivir dentro de estructuras que ya no pueden contener tu crecimiento. Y aunque el derrumbe asuste, también puede ser el primer paso hacia algo más verdadero. No todo lo que se rompe arruina tu historia. Algunas cosas se rompen, para que finalmente puedas escribir una mejor. Cuando algo sale de tu vida de forma inesperada, tu primera reacción casi siempre es interpretar pérdida. ¿Es natural? Porque la mente humana está diseñada para buscar estabilidad, continuidad, dirección conocida. Quiere planes claros. Quiere certezas. Quiere caminos previsibles. Por eso, cuando una puerta se cierra sin aviso, cuando algo cambia sin pedir permiso, cuando aquello que dabas por hecho desaparece, el corazón suele pensar: ¿esto está mal? Pero no siempre. A veces, lo que hoy llamas problema, interrupción o fracaso, no es el final del camino. Es una redirección. Y entender esto puede cambiar por completo la forma en que enfrentas las crisis. Porque muchas personas viven convencidas de que si algo no salió como querían, entonces salió mal. Pero la vida no siempre responde a tus planes, responde también a tu evolución. Y hay momentos donde seguir exactamente el camino que querías, habría significado quedarte atrapado en una versión más pequeña de ti. Piensa en esto. ¿Cuántas veces insististe en algo que, visto en retrospectiva, no era para ti? Una relación que pediste que no terminara y después entendiste cuánto te estabas perdiendo dentro de ella. Un trabajo que suplicaste conservar y más tarde descubriste que te estaba drenando lentamente. Una oportunidad que no se dio, solo para abrir espacio a otra que jamás habrías considerado. En el momento, duele. Porque no solemos llorar solo lo que perdemos. Lloramos también lo que imaginábamos. Lloramos el futuro que habíamos diseñado en nuestra mente. La expectativa. La historia que creíamos segura. Y cuando esa historia se rompe, sentimos que la vida nos traicionó. Pero muchas veces, no te estaba traicionando. Te estaba corrigiendo. Eso no significa que todo dolor sea sencillo de aceptar. Hay redirecciones que se sienten violentas. Despidos. Rupturas. Mudanzas forzadas. Crisis emocionales. Agotamiento. Silencios inesperados. Pero incluso en esos momentos, hay una pregunta poderosa que pocas personas se hacen.
¿Y si esto no me está sacando del camino, sino llevándome a otro? Porque quizá estabas tan enfocado en una dirección, que no podías ver que existían otras posibilidades. A veces el caos no destruye tu ruta, destruye tu apego a una sola ruta. Y eso puede ser profundamente liberador. Porque entonces el cambio deja de sentirse únicamente como pérdida y empieza a convertirse en expansión. No porque sea fácil, sino porque abre. Abre preguntas nuevas. Abre decisiones distintas. Abre caminos que antes ni siquiera contemplabas. Hay personas que descubren su verdadera vocación después de perder el empleo que creían ideal. Hay personas que aprenden a amarse después de una ruptura que las obligó a dejar de mendigar afecto. Hay personas que encuentran propósito después de tocar fondo emocionalmente. No porque el dolor sea mágico, sino porque a veces el dolor interrumpe patrones que la comodidad jamás habría cuestionado. Y eso importa. Porque muchas vidas no cambian cuando están cómodas. Cambian cuando lo conocido deja de funcionar. Es ahí donde surge la redirección. No siempre como una voz suave. A veces como una sacudida. Como una señal imposible de ignorar. Y aunque al principio se siente injusto, con el tiempo puede convertirse en uno de los mayores regalos. Porque te obliga a revisar. ¿Ibas hacia donde realmente querías o solo hacia donde estabas acostumbrado? ¿Eso que perdiste era expansión o dependencia? ¿Eso que terminó era propósito o miedo a empezar de nuevo? Estas preguntas incomodan, pero también despiertan. Porque redirección no siempre significa que todo será inmediatamente mejor. Significa que tienes una oportunidad distinta. Una oportunidad para reevaluar. Para reconstruir. Para elegir con más conciencia. El caos entonces deja de ser simplemente una interrupción y empieza a convertirse en una brújula. No una brújula cómoda, pero sí honesta. Te muestra dónde estabas forzando. Dónde estabas sobreviviendo. Dónde estabas sosteniendo algo solo porque temías soltarlo. Y cuando finalmente lo ves, algo cambia. Dejas de preguntar únicamente por qué se me cerró esta puerta. Y comienzas a preguntar, ¿qué estaba intentando mostrarme? Porque no toda puerta cerrada significa rechazo. Algunas puertas se cierran, porque ya no conducen hacia quien estás destinado a ser. Eso no hace que el proceso sea menos doloroso. Pero sí puede hacerlo más consciente. Y la conciencia transforma. Porque cuando entiendes que algunas crisis no llegaron para destruir tu vida, sino para redirigirla, recuperas poder. No el poder de controlar cada resultado, pero sí el poder de responder distinto. De observar más profundo. De confiar más sabiamente. De dejar de aferrarte a mapas antiguos. Tal vez hoy estás viviendo algo que no entiendes. Algo que se siente como pérdida. Como ruptura. Como caos. Y quizá duele. Pero no descartes demasiado rápido la posibilidad de que esto no sea solo un final. Puede ser también un giro. Una corrección. Una nueva ruta. Porque a veces, cuando la vida cambia de dirección sin pedirte permiso, no está arruinando tu historia. Está evitando que sigas escribiendo el capítulo equivocado. Si este audiolibro está cambiando tu manera de entender el caos, este es el momento de hacer una pausa y apoyar este espacio. Suscríbete y deja tu like, porque cada mensaje aquí está diseñado para ayudarte a ver tus crisis con nuevos ojos, transformar tus momentos difíciles en poder y recordarte que incluso en medio del desorden, también puedes reconstruirte. Y ahora, continuemos. Hay una versión de ti que solo aparece cuando todo lo demás deja de sostenerte. No cuando todo está bien. No cuando la rutina funciona. No cuando tienes respuestas para todo. Sino cuando algo se rompe. Cuando el plan falla. Cuando la relación termina. Cuando el dinero escasea. Cuando la estabilidad se tambalea. Cuando el silencio se vuelve incómodo. Cuando ya no puedes esconderte detrás de lo que antes te definía. Ahí aparece algo profundo. Porque el caos tiene una característica que pocos reconocen. Revela. Revela quién eres, cuando las máscaras se caen.
Durante mucho tiempo, muchas personas construyen su identidad alrededor de cosas externas. El trabajo, la pareja, el reconocimiento, la rutina, la aprobación, la productividad, la imagen. Y mientras esas estructuras permanecen, parece que todo está claro. Sé quién soy. Sé hacia dónde voy. Sé cómo funciona mi vida. Pero cuando una de esas bases desaparece, surge una pregunta mucho más difícil. ¿Quién soy sin esto? Esa pregunta puede sentirse aterradora. Porque obliga a mirar más allá de los títulos, más allá de las etiquetas, más allá de los roles que has desempeñado. Y muchas veces, ahí descubres que gran parte de tu identidad estaba sostenida por costumbre, no por verdad. Eso no significa que todo fuera falso. Significa que quizás nunca habías tenido que mirarte sin ciertos apoyos. El caos entonces no solo cambia circunstancias. Te pone frente a ti. Y eso puede ser uno de los encuentros más incómodos, pero también más transformadores de tu vida. Porque cuando todo afuera tiembla, lo interno se vuelve imposible de ignorar. Descubres cómo reaccionas bajo presión. Descubres qué tan dependiente eras de ciertas seguridades. Descubres si tu autoestima estaba realmente en ti o en lo que otros te daban. Descubres si tus límites eran reales o solo teoría. El caos no crea necesariamente esas verdades. Las expone. Es como apagar todas las luces externas y de pronto notar cuánta claridad o cuánta confusión existe dentro de ti. Y aunque eso puede doler, también puede liberarte. Porque no puedes transformar profundamente algo que nunca ves. Muchas personas pasan años viviendo desde personajes. El fuerte, la complaciente, el exitoso, la que siempre puede, el que nunca falla. Pero cuando la vida presiona, esos personajes se agrietan. Y entonces aparece lo real. Quizá miedo, quizá tristeza, quizá vacío, quizá una fuerza desconocida, quizá heridas antiguas. Y aunque al principio eso parezca una caída, puede convertirse en el inicio de una identidad más honesta. Porque hay una diferencia enorme entre una identidad construida para sobrevivir y una identidad construida desde conciencia. El caos muchas veces destruye la primera, para darte la oportunidad de crear la segunda. Por eso algunas personas, después de una crisis profunda, dicen: ya no soy la misma persona. Y muchas veces, eso es bueno. Porque quizá la persona anterior estaba viviendo desde automatismos. Desde miedo. Desde adaptación. Desde heridas no cuestionadas. No toda versión antigua de ti necesita ser preservada. Algunas versiones de ti necesitan evolucionar. Pero evolucionar requiere verdad. Y la verdad rara vez llega sin confrontación. Por eso el caos puede sentirse como espejo. Un espejo incómodo, pero preciso. Te muestra dónde te abandonabas. Dónde fingías. Dónde soportabas demasiado. Dónde dependías. Dónde evitabas. Dónde callabas. Y aunque ver eso no siempre es agradable, también puede ser el inicio de una libertad que jamás habrías encontrado manteniéndote dormido. Porque una vez que ves con claridad, ya no puedes ignorarte igual. Ya no puedes seguir diciendo así soy cuando empiezas a notar que muchas partes de ti fueron construidas por miedo, no por esencia. Entonces algo nuevo se vuelve posible. Elegirte. No desde la perfección, sino desde una verdad más profunda. Tal vez descubras que eres más fuerte de lo que pensabas. O más herido. O más dependiente. O más valiente. Sea lo que sea, verlo importa. Porque el caos no siempre llega para quitarte valor. A veces llega para mostrarte donde habías olvidado el tuyo. Y cuando empiezas a reconstruirte desde esa conciencia, ya no solo sobrevives a la crisis. Te rediseñas. No como reacción desesperada, sino como decisión. Decisión de dejar atrás versiones de ti que ya no te representan. Decisión de construirte con más honestidad. Decisión de no seguir sosteniendo máscaras solo porque antes funcionaban. Así que si hoy sientes que algo en tu vida se está cayendo, pregúntate esto. ¿Qué está revelando sobre mí? No para juzgarte. No para castigarte. Sino para conocerte.
Porque quizá este caos no vino únicamente a romper tu comodidad. Quizá vino a presentarte a la persona que realmente eres cuando ya no puedes seguir escondiéndote. Una de las razones por las que el caos se vuelve más doloroso es porque peleamos con él antes de entenderlo. Nos resistimos. Queremos que desaparezca rápido. Queremos volver a como era antes. Queremos recuperar lo perdido. Queremos respuestas inmediatas. Queremos controlar lo incontrolable. Y aunque esa reacción es profundamente humana, muchas veces esa resistencia intensifica el sufrimiento. Porque hay una diferencia entre sentir dolor y agregarle guerra interna. El dolor puede ser inevitable en ciertos momentos. Pero la lucha constante contra lo que ya está ocurriendo muchas veces prolonga el desgaste. Piensa en esto. Cuando algo cambia de forma inesperada, muchas personas gastan enormes cantidades de energía preguntándose: ¿por qué pasó? Esto no debería estar ocurriendo. No puedo aceptar esto. Necesito arreglarlo ya. Pero mientras toda tu energía está enfocada en negar el presente, te vuelves menos capaz de comprenderlo. Y aquí aparece una verdad poderosa. Resistir el caos no siempre lo elimina. A veces, solo impide que descubras para qué llegó. Esto no significa rendirte de manera pasiva. No significa resignarte. No significa dejar de actuar. Significa cambiar tu primera postura interna. Pasar de una reacción automática de guerra a una observación consciente. Porque cuando tu única meta es escapar del caos, puedes perder la oportunidad de escuchar lo que está revelando. A veces el caos llega porque una parte de tu vida necesita cambio. A veces llega porque has ignorado demasiado tiempo ciertas señales. A veces llega porque estructuras antiguas ya no pueden sostener tu crecimiento. Y sí, a veces simplemente llega porque la vida también contiene incertidumbre. Pero incluso entonces, tu respuesta importa. Porque no siempre puedes controlar el evento. Pero sí puedes transformar tu relación con él. Aquí es donde muchas personas descubren una de las preguntas más transformadoras que pueden hacerse en medio de una crisis. ¿Qué está intentando construir esto en mí? Esa sola pregunta cambia la energía. Porque deja de colocarte únicamente en el papel de víctima y te convierte en participante consciente. Tal vez está construyendo paciencia. Tal vez límites. Tal vez desapego. Tal vez fortaleza. Tal vez una nueva visión. Tal vez una identidad distinta. No siempre lo sabrás de inmediato. Y eso está bien. La aceptación no significa entenderlo todo en el instante. Significa dejar de pelearte con la realidad lo suficiente como para empezar a verla con claridad. Imagina estar atrapado en una tormenta. Si solo gritas porque llueve, seguirás mojándote sin dirección. Pero si aceptas que la tormenta ya está aquí, puedes empezar a buscar refugio, aprender del terreno, moverte con más inteligencia. Negar la tormenta no la detiene. Observarla sí puede ayudarte a atravesarla mejor. Lo mismo ocurre con el caos emocional, financiero o personal. Muchas veces el verdadero cambio comienza cuando dejas de obsesionarte con volver a como era antes y empiezas a preguntarte: ¿qué necesitan hacer ahora? Porque quizá tu meta no era regresar. Quizá era evolucionar. Y eso cambia profundamente tu postura. Porque entonces el caos deja de ser exclusivamente enemigo y empieza a convertirse en maestro. Un maestro incómodo, sí. Pero maestro. Te enseña donde aún reaccionas desde miedo. Donde aún dependes demasiado. Donde necesitas reconstrucción. Donde has estado ignorando verdades. La resistencia constante suele nacer de una idea. Si acepto esto, significa que me gusta. Pero no. Aceptar no significa aprobar. Significa reconocer. Reconocer que esto está pasando. Que esto cambió. Que esto duele. Que esto requiere una nueva respuesta. Desde ahí aparece poder real. Porque mientras niegas, permaneces atrapado. Cuando reconoces, puedes elegir. Elegir aprender. Elegir soltar. Elegir reconstruir. Elegir pedir ayuda. Elegir redefinir. Aceptar el caos no elimina automáticamente el dolor,
pero sí puede reducir el sufrimiento innecesario de pelear con cada segundo de realidad. Es como dejar de nadar desesperadamente contra una corriente brutal, para aprender primero cómo moverte con ella hasta encontrar salida. No se trata de rendición vacía. Se trata de inteligencia emocional. Y muchas veces, esa inteligencia cambia todo. Porque hay personas que salen de una crisis únicamente agotadas. Y hay personas que salen transformadas. La diferencia muchas veces no está solo en lo que vivieron, sino en cómo decidieron relacionarse con ello. Entonces, cuando el caos llegue, porque en alguna forma llegará, recuerda esto. No todo se resuelve luchando más fuerte. Algunas cosas se transforman cuando observas más profundo. Cuando respiras antes de reaccionar. Cuando preguntas antes de asumir. Cuando aprendes antes de colapsar. Tal vez hoy estás intentando apagar un incendio interno a base de resistencia. Pero quizá, lo primero no sea apagarlo. Quizá lo primero sea entender que parte de tu vida ya no podía seguir igual. Porque el caos no siempre desaparece cuando lo atacas. A veces empieza a transformarte, cuando finalmente decides escucharlo. Antes de cada gran transformación, casi siempre existe una etapa que se siente como desorden. No claridad. No seguridad. No control. Desorden. Una etapa donde lo viejo ya no termina de sostenerse, pero lo nuevo todavía no toma forma completa. Y ese espacio intermedio puede ser desesperante. Porque la mente humana ama las respuestas definidas. Quiere saber qué sigue. Quiere certezas. Quiere estructura. Pero la transformación real muchas veces no comienza con orden. Comienza con ruptura. Piensa en cualquier proceso profundo de creación. Cuando una semilla empieza a crecer, primero deja de ser semilla. Su estructura original se rompe. Desde afuera, parece pérdida. Pero dentro, hay expansión. Cuando una casa vieja se remodela, primero hay ruido, polvo, demolición. No se ve progreso inmediato. Se ve caos. Cuando el cuerpo desarrolla músculo, primero hay tensión, microdesgarro, esfuerzo. Es decir, el crecimiento auténtico rara vez se siente cómodo al principio. Y en la vida humana ocurre igual. Muchas personas creen que si están confundidas, entonces están fracasando. Que si todo parece moverse demasiado, algo salió mal. Que si una etapa se volvió incierta, significa retroceso. Pero no siempre. A veces, estás en construcción. Y construir algo más sólido suele requerir primero desmontar estructuras que ya no sirven. Ese proceso puede sentirse brutal, especialmente porque el cerebro suele interpretar el desorden como peligro. Pero aquí hay algo importante. Confusión no siempre significa error. A veces significa reorganización. Cuando estás cuestionando quién eres. Cuando tus prioridades cambian. Cuando relaciones que antes parecían esenciales ya no encajan. Cuando lo que antes te motivaba pierde sentido. Cuando tus viejas respuestas dejan de funcionar. Eso puede sentirse como caos. Pero también puede ser evolución. Porque para convertirte en alguien distinto, ciertas partes de tu sistema interno tienen que actualizarse. Y toda actualización profunda genera fricción. No puedes expandir tu vida sin incomodar ciertas zonas antiguas de comodidad. Por eso muchas personas abandonan procesos de transformación demasiado pronto. No porque no estuvieran creciendo, sino porque confundieron la incomodidad del cambio con señal de fracaso. Creyeron que sentirse perdidos significaba que iban mal. Pero muchas veces, perder claridad temporal es parte de encontrar una verdad más profunda. Es como reorganizar una habitación llena de cosas acumuladas. Primero debes sacar todo. Mover. Revisar. Desechar. Decidir. Durante ese proceso, el cuarto puede verse peor que antes. Pero eso no significa que estés destruyendo tu espacio. Significa que estás creando orden real, no solo manteniendo desorden maquillado. Lo mismo ocurre contigo. Hay etapas donde emocionalmente puedes sentirte más confundido no porque estés empeorando, sino porque finalmente estás viendo todo lo que antes evitabas. Eso puede incluir creencias viejas, patrones heredados, miedos, dependencias,
versiones de ti que ya no encajan. Y sí, mirar eso puede ser agotador, pero también profundamente necesario. Porque no puedes construir una nueva vida con plena conciencia si sigues operando exclusivamente desde estructuras antiguas. La transformación no consiste solo en agregar cosas nuevas. A veces implica desaprender. Desaprender formas de pensar. Desaprender límites falsos. Desaprender identidades basadas en miedo. Desaprender hábitos que ya no representan quien quieres ser. Y desaprender muchas veces se siente como caos. Porque tu mente pierde referencias conocidas. Pero perder referencias antiguas no siempre significa perderte. A veces significa que estás dejando de ser quien ya no eres. Eso requiere paciencia. Porque la creación profunda no siempre ofrece resultados instantáneos. Hay etapas donde solo parece que todo está en movimiento, sin forma definida. Pero incluso ahí, algo está ocurriendo. Estás desarrollando capacidad. Estás creando espacio. Estás reestructurando. Como el escultor que primero elimina grandes bloques de piedra antes de revelar la forma. Desde afuera, parece destrucción. Desde una visión más profunda, es diseño. Tal vez eso está pasando contigo ahora. Tal vez algunas cosas se están rompiendo no porque estés condenado, sino porque estás siendo rediseñado. Eso no significa que cada momento de caos sea automáticamente hermoso. Hay días difíciles. Hay miedo. Hay cansancio. Pero incluso en medio del desorden, puede existir dirección. Aunque aún no la entiendas por completo. Porque muchas de las mejores versiones de una persona nacen en temporadas donde parecía que todo estaba demasiado confuso. No porque el caos por sí solo transforme, sino porque enfrentarlo conscientemente puede hacerlo. Así que si hoy sientes que tu vida está en una etapa extraña, donde algunas piezas caen y otras aún no encajan, recuerda esto. No todo desorden significa destrucción. A veces, estás en plena reconstrucción. A veces, lo que se siente como pérdida de forma, es el inicio de una forma más verdadera. Y quizá esta etapa no vino a demostrarte que tu vida se salió de control. Quizá vino a enseñarte que antes de toda gran creación, también existe un proceso sagrado de reorganización. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. El mismo lugar que casi te rompe, también puede convertirse en el lugar donde renaces. No porque el dolor haya sido sencillo. No porque el caos haya sido agradable. No porque perder, caer o confundirte se vuelva algo hermoso por sí solo. Sino porque, si decides usarlo, incluso aquello que parecía destruirte puede convertirse en materia prima. Y eso cambia por completo la historia. Porque entonces tu pasado deja de ser únicamente una colección de heridas y empieza a convertirse también en recurso. Tus errores pueden enseñarte estructura. Tus pérdidas pueden enseñarte claridad. Tus rupturas pueden enseñarte límites. Tus crisis pueden enseñarte profundidad. No porque el sufrimiento sea obligatorio para crecer, sino porque cuando ya ocurrió, puedes elegir qué construir con él. Esa elección es una de las formas más poderosas de transformación. Porque muchas personas viven creyendo que su dolor las definirá para siempre. Esto me arruinó. Esto me dañó demasiado. Después de esto, ya no seré igual. Y en parte, tienen razón. No serás igual. Pero eso no significa automáticamente que serás menos. A veces, significa que puedes ser más consciente. Más fuerte. Más honesto. Más libre. Todo depende de cómo uses la experiencia. Porque el caos puede dejarte roto. O puede dejarte reconstruido con más sabiduría. La diferencia muchas veces está en si decides quedarte únicamente en la herida o aprender también del proceso. Piensa en alguien que atraviesa una crisis financiera. Puede quedarse con la narrativa de fracaso eterno. O puede convertir esa experiencia en disciplina, educación y una relación distinta con el dinero. Piensa en alguien que vivió una relación dolorosa. Puede cerrarse completamente. O puede aprender a reconocer patrones, fortalecer límites y elegir distinto. Piensa en alguien que tocó fondo emocional. Puede asumir que está condenado. O puede usar ese momento como el inicio de una reconstrucción interna profunda.
El punto no es negar el dolor. El punto es no desperdiciarlo. Porque si el caos ya pasó por tu vida, quizá también pueda dejarte algo más que cicatrices. Quizá pueda dejarte conciencia. Y la conciencia cambia todo. Porque una persona que se reconstruye conscientemente ya no vuelve a vivir igual. Empieza a notar señales antes. Empieza a elegir distinto. Empieza a proteger mejor su paz. Empieza a entender que fortaleza no significa evitar toda caída, sino desarrollar la capacidad de levantarse con más verdad. Ahí nace una nueva versión. No una versión perfecta. No una versión invulnerable. Pero sí una versión más sólida. Más capaz de sostenerse incluso cuando la vida vuelve a moverse. Porque aquí está otra verdad importante. La vida seguirá cambiando. Siempre existirán etapas inesperadas. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá momentos que pondrán a prueba tu estructura. Pero una vez que aprendes a convertir caos en construcción, dejas de vivir cada crisis como sentencia definitiva. Empiezas a verla también como desafío de diseño. ¿Qué puedo crear ahora? ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué parte de mí está siendo fortalecida? Y esas preguntas te devuelven poder. No el poder de evitar toda tormenta, pero sí el poder de construir mejores cimientos. Porque una persona que aprendió a reconstruirse ya no teme igual al derrumbe. Sabe que incluso si algo cae, puede volver a crear. Eso es enorme. Porque uno de los mayores miedos humanos no siempre es el dolor en sí. Es creer que no podrías volver a levantarte. Pero cuando ya sobreviviste, cuando ya entendiste, cuando ya transformaste, descubres algo profundo. Eres más capaz de lo que pensabas. No porque el caos no doliera, sino porque no terminó contigo. Y si no terminó contigo, también puede enseñarte. Tal vez hoy estás en medio de una etapa difícil. Tal vez sientes que algunas partes de tu vida siguen rotas. Tal vez aún estás procesando pérdidas, cambios o incertidumbre. Y eso merece respeto. Pero no olvides esto. Lo roto también puede reconstruirse. No siempre de la misma forma. No siempre como antes. A veces, mejor. Más alineado. Más verdadero. Más consciente. Porque quizá el objetivo nunca fue volver exactamente a quien eras antes del caos. Quizá el verdadero propósito era convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más real después de atravesarlo. Así que no subestimes tu capacidad de crear desde las ruinas. Muchas de las estructuras más poderosas nacen después del colapso de versiones insuficientes. Tu historia no termina donde algo se rompió. A veces, ahí apenas comienza. Porque cuando entiendes que el caos no siempre fue castigo, sino materia prima, recuperas una de las verdades más poderosas de todas. No eres solo lo que te pasó. También eres lo que decidiste construir con eso. Un día mirarás hacia atrás y notarás algo que durante el caos parecía imposible de comprender. No todo se estaba cayendo para destruirte. Algunas cosas se estaban cayendo porque ya no podían sostener la vida que necesitabas construir. Y quizá eso fue lo más difícil de aceptar. Porque cuando estás dentro de la tormenta, rara vez puedes ver arquitectura. Solo ves ruido, pérdida, incertidumbre, miedo. Quieres respuestas inmediatas. Quieres alivio. Quieres entender por qué. Pero muchas veces, el significado profundo solo aparece después. Después del duelo. Después de la confusión. Después de las preguntas. Después de reconstruirte. Es entonces cuando ciertas piezas empiezan a acomodarse. La relación que terminó, pero te devolvió a ti. El trabajo que perdiste, pero te obligó a expandirte. La crisis emocional, que te hizo confrontar heridas que llevabas años evitando. La etapa de vacío, que te enseñó a dejar de buscarte únicamente afuera. No porque cada experiencia dolorosa sea buena, sino porque incluso dentro del dolor, puede existir propósito. Y cuando finalmente lo ves, algo cambia para siempre. Dejas de interpretar cada ruptura únicamente como castigo y comienzas a preguntarte también: ¿qué me estaba intentando enseñar esto? Esa pregunta transforma, porque cambia tu relación con el pasado.
Tu historia deja de ser solo una lista de cosas que te dañaron y empieza a convertirse también en una colección de momentos que te moldearon. Sí, hubo dolor. Sí, hubo pérdidas. Sí, hubo noches donde parecía que nada tenía sentido. Pero también hubo construcción. Hubo carácter. Hubo conciencia. Hubo límites. Hubo decisiones nuevas. Hubo una versión de ti que comenzó a emerger precisamente porque ciertas ilusiones dejaron de sostenerse. Eso merece ser reconocido. Porque muchas personas sobreviven al caos, pero nunca se detienen a honrar en quien se convirtieron después. Solo recuerdan la caída. No la reconstrucción. Solo recuerdan la herida. No la fortaleza que nació. Solo recuerdan lo que perdieron. No todo lo que dejaron de tolerar. Y mirar eso importa. Porque hay una diferencia enorme entre vivir pensando mi vida se rompió y comprender. Mi vida cambió y yo también. Eso no borra el dolor. Pero sí devuelve dignidad. Porque entonces entiendes que no fuiste simplemente arrastrado por el caos. También participaste en tu reconstrucción. Elegiste seguir. Elegiste aprender. Elegiste revisar. Elegiste reconstruir incluso cuando no tenías todas las respuestas. Y eso habla de una fuerza que quizá antes no reconocías en ti. La vida seguirá trayendo cambios. Eso no termina. Habrá nuevas etapas. Nuevas incertidumbres. Nuevos movimientos. Pero cuando ya atravesaste el caos con conciencia, algo dentro de ti cambia. Ya no reaccionas igual ante cada sacudida. Porque ahora sabes que el movimiento no siempre significa final. A veces significa ajuste. A veces expansión. A veces redirección. Y aunque todavía pueda doler, ya no necesariamente significa destrucción total. Eso es sabiduría. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de no asumir automáticamente que todo derrumbe significa desaparición. Porque ahora sabes que incluso si ciertas estructuras caen, tú puedes volver a construir. Más consciente. Más sólido. Más real. Quizá esa sea una de las lecciones más profundas de todas. Tu valor no depende de que nada se rompa. Tu poder también vive en tu capacidad de reconstruirte. Y cuando comprendes eso, dejas de vivir aferrado exclusivamente a lo conocido. Empiezas a confiar más en tu capacidad. No porque controles todo, sino porque desarrollaste algo más profundo. Presencia. Discernimiento. Resiliencia. Entonces, si hoy estás en una etapa donde algo parece incierto, recuerda esto. No estás automáticamente frente al final. Podrías estar frente a una transición. Una que todavía no entiendes por completo, pero que podría estar preparando una versión más honesta de tu vida. Respira. No todo caos significa que perdiste tu camino. A veces, significa que estás dejando atrás uno que ya no era para ti. Y si algo importante se rompió, no asumas demasiado rápido que todo terminó. Porque algunas de las historias más poderosas comienzan justo después del derrumbe. Si este audiolibro te ayudó a mirar tus crisis con una nueva perspectiva, suscríbete, deja tu like y activa la campana, porque aquí transformamos confusión en claridad, dolor en conciencia y caos en construcción. Y recuerda, este no es el final del camino. El siguiente audiolibro puede ayudarte a entender cómo dejar de temerle al cambio, para convertirte en alguien que sabe usarlo a su favor. Sigue escuchando. Tu reconstrucción apenas comienza.